Hola, que son y que sones, bienvenidos a un nuevo video, en el cual estaremos hablando sobre la segunda parte del capítulo 9 y el capítulo 8. Y pues estos videos nos van a servir pues para estudiar un poco más, para los parciales, exámenes finales, etc. Pues bueno, este es el cuarto video de 11 videos. Y pues bueno, aprovechenlos, pues. No todas las personas vienen a grabar a su casa y, y subir un video cada día, cada viernes. Pues bueno, el día de hoy les presento a mis dos amigos. Primero les presento a Tiger, que ya lo conocía. Y también les presento a mi nuevo y especial amigo que se va a unir el día de hoy. Él es Snoopy. Muy bien. Ellos me van a servir a mí para explicarles un poco más, para, bueno, saber un poco más del tema y pues para contar algunos chistes, porque la ciencia no es solo aburrida, sino también hay que encontrar la manera de conectarla, vivirla y ser feliz. Pues bueno, y también bienvenidos los dos invitados virtuales que pues bueno, en algún momento van a ver este video, y es el licenciado Edson Mezquita y la licenciada Juana Ventura. Muy bien, entonces sigamos por favor con lo siguiente. Vamos a hablar un poco de lo que nos hizo falta ese día, porque para poner el contexto, lo último que dije fue sobre cómo medirlo y cómo podemos diferenciarlo, y era sobre el alfa de Cronbach y el omega de McDonald. Ok, vamos a continuar con esa investigación en este momento para que podamos hacerlo. Y pues bueno, como ya les había comentado de una de ellos, pero también vamos a hablar sobre las 12 fases que habla el libro. ¿Qué procedimiento sigue para construir un instrumento de medición? Muy bien, tenemos la fase 1. La fase 1 es redefiniciones fundamentales. Redefiniciones fundamentales. En esta etapa debemos saber reevaluar las variables de nuestra investigación, ver si mantienen y si se pueden modificar. El lugar específico donde vamos a realizar nuestra investigación o donde vamos a recaudar los datos, propósito de nuestra recolección de datos, quiénes y cuánto es el promedio, van a ser medidas, las definiciones operacionales y el tipo de datos que requerimos para obtenerlos. Respuestas verbales, respuestas escritas, conductas observables, valores de una escala, etc. Muy bien. A este punto, lo que quiere referirse es que nuestra investigación tiene que ser muy evaluada y revisada por nosotros mismos. Pues nuestra investigación tiene que ser muy concreta y saber si nuestras variables son capaces, bueno, tienen que ser capaces de poder realizar la tabla. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque no podemos cambiar una investigación u otra de un día para otro, ni cambiar los objetivos, ni cambiar esto porque no nos sale la información. Recordemos que en la cualitativa pues es más flexible, pero en la cuantitativa no. ¿Por qué? Porque la cuantitativa es como un cuadrado, se rige por procedimientos y pasos. Muy bien, fase 2. La fase 2, según el libro, es la revisión enfocada de la literatura. Y aquí vamos con esto. Si no se vieron el video asincrónico de Edson, pues bueno, en la descripción del video voy a dejar un poco el link para que puedan ir a verlo y puedan entender un poco más sobre la revisión enfocada de la literatura. Pero aquí vamos con esto. Este paso pues es muy importante. ¿Por qué? Porque podemos encontrar muchas ideas de las cuales nosotros podemos seguir construyendo nuestra tabla. También la revisión literaria
nos puede servir a nosotros para ver instrumentos, sistemas de medición más utilizados en otros estudios anteriores para poder medir así nuestras variables de interés, las cuales en mi caso son regulación emocional y habilidades sociales. Muy bien, lo cual nos ayudará a identificar qué herramientas nos pueden ser útil para nuestra investigación. ¿A qué vamos con esto? Pues bueno, por ejemplo, como yo le dije, mis variables son regulación emocional y habilidades sociales. Pues esto nos permite a nosotros, digamos, saber si nuestra investigación es muy estudiada y a través de esto poder ver qué instrumentos utilizaron o si son adaptables a nuestra población. Pues bueno, en nuestra población es guatemalteca y ver si realmente el estudio del instrumento es pues, también tomado en Latinoamérica o en Guatemala. ¿Por qué? Porque es muy importante saber que el instrumento tiene que estar validado en diferentes países. Si en dado caso no lo está, no podemos tomar ese instrumento porque no es confiable, pues porque hay palabras en otros países que no lo entenderíamos en su lenguaje y eso crearía una confusión en lugar de una experiencia grata con nuestro instrumento. Muy bien. Fase 3. Identificación del dominio de las variables a medir ante sus indicadores. Esto pues trata de que identifiquemos y señalemos con precisión los componentes, dimensiones o factores que teóricamente integren cada una de las variables. De igual manera, deben de establecer los indicadores de cada dimensión de todas las variables. Muy bien. Pues bueno, como les iba diciendo, nuestra división literaria nos va a poder permitir tener lo que es la definición nominal, en la cual la lectura nos va a servir. Por ejemplo, tiene que ser muy conectada a nuestra variable. No podemos poner cualquier información, y uno de los errores del licenciado que menciona el video era que a veces cuando nosotros investigamos ponemos por completo nuestro título y esperamos que Google o que otras entrevistas nos salga igual, y no es así. A veces podemos encontrarla por frases, por esto, por lo otro, y con pequeñas palabras o frases encontramos más estudio de lo que esperaba. Hasta dentro del mismo estudio podemos encontrar otros estudios y así poder fundamentarlo. Pues bueno, de la variable sale la definición nominal, y de la definición nominal también podemos tener dimensiones. Por ejemplo, les voy a explicar un poco sobre mi proyecto. Pues bueno, vamos a hacerlo un poco ejemplo, porque no tengo mi proyecto a la mano y tampoco pues me recuerdo del 100, pues porque lo hice en tiempo récord y no dormía. Entonces tampoco mi cerebro, descansando mucho, exigiéndole mucho, va a recordar muchas informaciones. Entonces, por favor, continuemos. Y pues bueno, ejemplo, mi tema tiene dos variables: regulación emocional y habilidades sociales. Por ejemplo, digámosle que en nuestra lectura haya mencionado, no sé, conciencia emocional, entre otras variables, y esa misma a nosotros nos permite desarrollar las dimensiones o los indicadores conforme nuestra definición nominal nos vaya desarrollando el tema. Muy bien, vamos con la siguiente fase. Perdón por las interrupciones, perdón. Ok, vamos con la fase número, ya mencioné la 1, la 2 y la 3. Vamos con la fase número 4. En el libro no así, pero yo sí, así lo voy a hacer. Pues bueno, el libro se comió el 4 y... sí, el libro se comió el 4, pero no el 5, ni el 6, ni el 7. Bueno, no se lo comió, ya lo vi. Perdón. Ok, perdón por la interrupción. Vamos por la fase número 4, toma de decisiones clave. Y esta parte es donde nosotros debemos tomar 3 decisiones importantes que puedan ver
con el instrumento sistema de medición. Ok, perdón ahí. 1 sería utilizar un instrumento de medición ya elaborado, adquirido o desarrollar uno nuevo. Pues bueno, como les iba diciendo hace un momento, podemos utilizar instrumentos ya hechos, pero si son solamente válidos o evaluados en Guatemala o en Latinoamérica. No podemos utilizarlo en, digamos, que no sea Guatemala, pero sea de Perú. Recordemos que no tenemos el mismo lenguaje lingüístico con ese país. O a veces crear uno nuevo puede llevar tiempo, meses, semanas, años. ¿Puede llevarlo? Sí, pero bien estructurado, bien la manera de ponerlo mejor es bueno. Entonces, uno de esos puntos sería eso. O lo adquirimos o lo creamos. Muy bien. Siguiente punto. Gracias. El siguiente punto número 2. Si se trata de un nuevo, uno nuevo, decidir de qué tipo de cuestionario, escala de actitudes, hoja de observaciones, aparato, etcétera, vamos a utilizar. ¿Cuál será el formato? Por ejemplo, un cuestionario, tamaño, colores, tipo de fuente, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que verse dentro de nuestro cuestionario. Recordemos que uno de los puntos válidos para crear un cuestionario tiene que llevar portada, introducción y agradecimiento. Hasta para crear un instrumento de cuestionario tenemos que poner una descripción, si la persona acepta que le hagamos ese instrumento, etcétera, etcétera. Porque no es solo de abocarnos y rápido agarrar a un grupo de personas, sino al contrario, tenemos que pedir permiso para que nuestra investigación aparte sea válida y pues no sea muy, pues, no se mire muy forzada. Perdón. También tenemos que determinar el contexto de administración, explicarlo con las personas con las que vamos a trabajar y también tenemos que pues tener ese mecanismo para poder lograr. Segunda fase 5. Construcción del instrumento. La etapa implica la generación de todos los ítems o reactivos, indicadores o categorías del instrumento, así como determinar sus niveles de medición, codificación e interpretación, en otras palabras, precisa de los procedimientos de aplicación. Gracias, mi amor. Fase número 6. Prueba de piloto o oficial de nuestro instrumento. Pues bueno, esta fase nos consiste que administremos el instrumento a una pequeña muestra de prueba, casos para asegurar su pertenencia y eficacia, incluyendo instrucciones así como las condiciones de la aplicación y los procedimientos involucrados. A partir de ahí, esta prueba calculan la confiabilidad y la validez iniciales del instrumento. Una duda aquí. Vamos a tomar a mi termito. Pues porque solo hablar y hablar también cansa. A ver, ¿por qué tomar una muestra en lugar de una población? ¿Cuál es la diferencia ahí? Tengo dudas. Ok, vamos a aclarar esa duda ahorita. Pues bueno, aclarando la duda de Tiger, recordemos que una población se refiere a un conjunto completo de elementos que compartimos características similares y sobre cuáles desea realizar un estudio estadístico. Pero la muestra es un subconjunto de ello mismo de la población a la cual seleccionamos para realizar el estudio. Y pues bueno,
Perdonen tanta interrupción ahí, pero tengo un hermano pequeño, entonces, en fin, continuemos. Pues bueno, explicándoles poco a poco cada una de las fases, asimismo nos permiten estas pruebas poder valorar en sí nuestro instrumento nuevo. Como les iba diciendo, sé que cuesta crear un instrumento nuevo y ponerlo en prueba piloto para que pueda ser válido y todo eso. Es un poquito tedioso y peor si lo creamos de un día para otro. Entonces, tomémonos nuestro tiempo para crearlo y no cometamos las fallas que les voy a decir a continuación después de esto. Muy bien, también tenemos aquí la fase 7, elaboración de la versión final del instrumento y sistema y su procedimiento de aplicación. También tenemos entretenimiento del personal que va a administrar el instrumento y a calificarlo. La fase 9, obtener una autorización para aplicar el instrumento, en la que le está viendo. La fase 12, analizar los datos. Fase 10, administración del instrumento, aplicar el instrumento o sistema a medición a la muestra definitiva, participantes, etc. Fase número 11, preparación de los datos obtenidos para el análisis. También la fase número 12, analizar los instrumentos de la matriz utilizando programas estadísticos. Muy bien. La operacionalización, el tránsito de la variable o ítem o valor, es el paso de una variable teórica, indicadores empíricos, verificables y medibles, ítems o equivalencias. ¿Para qué nos sirven los ítems? ¿O qué valor tienen los ítems? Muy bien, recordemos esto. Para crear un cuestionario tenemos que crearlo con preguntas cerradas, porque eso nos permite a nosotros tener un proceso más lógico y hacerlo de una manera más variable a nuestras dimensiones. Luego, pues, nuestros indicadores finalmente, ahí es donde salen los ítems, porque no crean que es fácil. Pongámoslo así, de la variable salen dimensiones, de las dimensiones salen indicadores, de los indicadores salen las preguntas o ítems, y de los ítems y todo, también salen los índices. Muy bien, tienen todo un rollo ahí, pero tranquilos. Recordemos también la siguiente. Hola, quesones y quesones, esta es la parte número 2 del capítulo 8. Bueno, la parte número 1, terminamos hablando sobre el capítulo 9, pero todavía me falta, entonces vamos a adelantar. Dejémoslo eso para después, para que después complementemos. Cuando terminemos el capítulo 8, vamos a continuar la última parte del capítulo 9 y así terminamos. Muy bien. Quien me adivine en los comentarios sin ver el libro, porque hay un libro, sin ver el libro, que me adivine en los comentarios cuál es el título del capítulo 8, le llevo un regalo. Un regalo. Ok. En este concurso participan todos. Todos los que miren el video. Los que no, pues bueno. En fin, no importa. ¿Pueden o no pueden participar? Sí pueden. Muy bien. El capítulo 8 es como definir la población y selección de una muestra apropiada para una investigación. Muy bien. ¿Qué es definir y delimitar la población o el universo del estudio? El tipo de casos, personas, otros seres vivos, objetivos, fenómenos, procesos, sucesos, entre otros, cuáles habrán de colectar los datos. Elegir el método de selección de muestreo, probabilístico o no probabilístico. Y precisar el tamaño de la muestra requerido, aplicar el procedimiento de selección, la muestra y obtener la muestra. Muy bien. ¿Para qué creen que nos va a servir este capítulo? Pues bien, nos va a permitir definir, los objetivos que yo veo en este capítulo. Nos va a permitir definir exactamente la precisión de los conceptos, el tipo de muestra, la población, en el cual nosotros tenemos que tener un proceso de selección. 2. Nos va a permitir identificar los diferentes tipos de muestras en la ruta de investigación cuantitativa. Y pues bueno, también las características, procedimientos, selección, etc.
También nos va a permitir determinar el tamaño adecuado de nuestra muestra de acuerdo al planteamiento del problema o de investigación. Y obtener muestras representativas de una población estudiada como el interés generalizado de nuestra investigación. Muy bien. De esto la selección de la muestra es la ruta cualitativa. Y dice que se utiliza para economía del tiempo y recursos. ¿Por qué? Ahorita les voy a decir. En la ruta cuantitativa, una muestra es un subgrupo de la población, la cual se recolectan los datos pertinentes y deberá ser de manera representativa de dicha población, de manera probabilística, para que puedas generalizar los resultados encontrados en la muestra de la población. Asimismo, definido o al menos perfilado desde el planteamiento del problema el concepto de ilustración. Muy bien, esta es una breve definición de la muestra. Y como lo puede decir ahí, es un subgrupo de la población. O sea que la población es la meta en la cual nosotros nos debemos de fijar. También la muestra es el que utilizamos para hacer las pruebas piloto, como lo había dicho en el video anterior, parte 2 del capítulo 9. Ok. El que me diga que es una muestra de qué es la unidad de muestra de análisis, se va a ganar otro premio. Estoy de premio en premio. Ok. Bueno, eso sí no se lo voy a explicar de qué es la definición, porque pues bueno, va a ser la manera en que ustedes van a ganar sus dulcecitos. O bueno, sus regalitos. Muy bien. Primero, debemos determinar nuestra unidad de muestreo o análisis. Pues bueno, el licenciado decía que no es lo mismo unidad de análisis que unidad de muestreo. Pues la unidad de muestreo es cuando nosotros utilizamos su grupo de personas. Bueno, ¿cómo no vas a querer? Toma pues, toma. Perdón por la interrupción, pero bueno, en fin, continuemos. Permítame recordar. Allá. Muy bien. Estábamos diciendo que la unidad de muestreo es el tipo de caso a elegir para estudiar. De la misma manera, es como les estaba diciendo, utilizamos cierta cantidad de estudiantes para poder utilizarlos en nuestra unidad de muestreo. ¿Y cuál es nuestra unidad de muestreo? A ver, cada personita tiene diferente investigación. Algunos son estudiantes, otros son maestros, otros son estudiantes y maestros. Muy bien, esa es nuestra unidad de muestreo, la población en la cual se va a dirigir nuestra investigación. La unidad de análisis, al final, como lo decía el licenciado, es a quienes les vamos a aplicar nuestra investigación. Por ejemplo, yo lo entendí así, no sé cómo lo entendieron los demás, pero decía que podía ser uno o podía ser los dos. Por ejemplo, mi unidad de análisis tanto va a ser las habilidades sociales como la regulación emocional. ¿Son diferentes temas? Sí. Pero esas van a ser mi unidad de análisis. Vamos a analizarlo realmente, cómo se va a tratar esta situación. Y nuestra unidad de muestreo pues siempre va a ser mis estudiantes. Una vez más, la unidad de muestreo y análisis, sean o no las mismas, se delimita la población en la ruta en la que estamos y el investigador pretende que los resultados encontrados en la muestra se generalicen o extrapolen a la población. Asimismo, el interés que tu muestra sea estadística y representativa. Bueno, delimitar una población. ¿Por qué? En estos casos, pues, tener un poquito de población es algo más viable y económico
a preguntarle a 1000 personas sobre nuestro proyecto. Realmente. Tipos de muestra. Bueno, aquí tenemos las más importantes. Existen 2 y son las más complicadas que vamos a encontrar. La primera tipo de muestra es la probabilística. Subgrupo de la población en el que todos los elementos de esta tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Y la muestra no probabilística es dirigida a subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no dependen de la probabilidad, sino de las características del investigador. Pues bueno, esos son los 2 tipos de subgrupo. ¿Cómo la podemos seleccionar? Pues bueno, les voy aquí a cantar 2 ejemplos. Son 2 ejemplos muy bonitos. Pongan atención. Ustedes me van a decir qué tipo de muestra es, porque yo no se los voy a mencionar. Solo les voy a dar el ejemplo. Ustedes mismos van a poner en los comentarios cuál es el ejemplo. De qué tipo de muestra. Tenemos una investigación sobre el suicidio en prisioneros de Estados Unidos. Dado que el suicidio es una causa frecuentemente de muerte en las cárceles estadounidenses y que la mayoría de los trabajos previos se centraba en las cuestiones demográficas y más bien superficiales, los investigadores diseñaron un estudio con el objetivo de explorar los motivos por los cuales los reclusos intentan suicidarse. Para cumplir dicho propósito se seleccionó una muestra de prisioneros que procedían voluntariamente a participar. De esta manera se les realizaron entrevistas exhaustivas a 24 individuos de 6 cárceles de Ohio, quienes se expresaron con franqueza sobre sus experiencias. En este de los casos de la muestra es adecuada, pues se trata de unos estudios exploratorios y enfoque cualitativo, es decir, no resulta concluyente, sino que su finalidad es documentar ciertas experiencias de este tipo de estudio. Pretende generar datos hipotéticos que construyan la materia prima para las investigaciones más precisas. Asimismo, es complicado tener accesos a las prisiones y a las participantes, por otro lado, deben de ser voluntarios. Muy bien. Dijimos que, pues bueno, en esa investigación no les iba a decir y qué tipo de muestra es. Vamos con otro ejemplo. Consumo de drogas ilegales en la población laboral de Chile. Ahora tenemos una investigación que tuvo como objetivo conocer las características principales del consumo de drogas en la población laboral de Chile. Frecuencia del uso de estupefacientes, sustancias más consumidas, accidentemente laborales asociados en el consumo de narcóticos, entre otros. La muestra fue nacional y estuvo constituida por 7.888 personas de las regiones del país. En esta época, los datos en su momento fueron de utilidad por el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, CONACE. Este es el tipo de estudio donde se hace una asociación entre variables y cuyos resultados sirven para base tomar decisiones y que afectan gran población. Se logra por medio de una investigación por cuantas y una muestra diseñada de tal manera que los datos lleguen a ser extrapolados o la población en una estimación precisa del error que pudiera cometerse y realizar generalizaciones. Muy bien. Ya mencionamos 2 casos con muestras. Y pues bueno, solo espero sus comentarios para ver si la atinaron o no. ¿Cómo podemos seleccionar una muestra probabilística? Ok, les doy el dato. Bueno, ok. Según dicen,
Pues bueno, dejémoslo aquí y les explico la siguiente semana. Pues este es un poquito tema que necesito estudiar un poco más y pues para explicárselo mejor sin tener matices de errores. Y si los tengo, perdonen. Pues tenía la idea de cómo explicárselos cada cosa, pero no me puedo concentrar sabiendo que mis hermanos entran y salen, así que perdonen, nos vemos en la siguiente clase, bye.